es en Cuba, ¿no? Pero la gran expansión, el gran dominio de Estados Unidos, la Hacia imposición América. de políticas estadounidenses en América Latina se va a dar con Roosevelt, con la política del garrote. Sí. Roosevelt decía, y por eso es famosa la política del gran garrote o del big stick, decía Roosevelt que para negociar con una persona no se necesitaba levantar la voz, ni gritonear, ni en lo que sea, solamente había que hablar con una voz pausada y clara y tener junto un gran garrote Así para es. convencer a la otra parte. Hablar suave y con un gran garrote. Entonces, y no es porque Roosevelt presumiera de lo que no tiene Donald Trump. Sí. I'm going to send the National Guard towards our border. Les va a salir carísimo. Pero... Además, ¿para qué chingados, cabrón? Sí, y además a la Guardia Nacional. No manda al ejército, manda a la Guardia Nacional. Pero tampoco es nuevo, también lo hizo Lo han hecho todos. Obama, lo hizo, todo el mundo lo ha hecho. O sea, yo no sé de veras ni de qué se indignan ni de qué se espantan o enojan. Lo han hecho todos y todos con los mismos resultados pendejos. Y este es más pendejo todavía, o sea que ni se alarmen. Sí, tranquilos. Si mandan a la Guardia Nacional, lo más seguro es que los guardias nacionales les compren Ya si mandaran al ejército, cabrón, nos sirve de 3 pinches kilos de verga, ¿no? Entonces... No creo, porque si fuera así ya habría mucho gringo del lado mexicano, mucho mestizaje. Bueno, quién sabe. Con los Pérez Smith. Exacto. Bueno. No, pero realmente, Roosevelt pone a Estados Unidos como la gran potencia. Roosevelt, cuando termina su mandato, concluye el mandato de McKinley y es reelecto. Entonces, terminando crea también los parques nacionales. Sí, cierto. Y de hecho, la mascota de Estados Unidos que representa los parques nacionales es Smokey Teddy Smokey. Smokey the Bear. Smokey the Bear, ¿no? El oso Smokey. ¿No? Y que está inspirado en la figura de Roosevelt, ¿no? Sí, y aparte otra. Roosevelt es el que crea el osito de peluche. Así es el Teddy Bear. Sí, porque él cazó un oso, se sacó una fotografía, fue muy popular. Entonces fabricaron los osos, se los mandaron con los hipsters ahorita de la Roma, les enseño la foto y... Estoy hablando de principios del siglo XX, cuando los hombres eran hombres. Sí. Toda la evolución del hombre para esto. Exacto. Hombre, el hombre. Rexona, patrocínanos. Digo. Bueno, sí, entonces, estamos somos como el doble de Terry Crews de Old Spice, ¿no? Ahorita movemos pectorales, ¿no? Ya. Los chichis de gorila. No, ese cabrón es un gorila, Ese es un gorila, cabrón. Terry Crews, ¿cómo no? No, ese está cabrón, güey. La trail. Pero le gusta 5 Miles, entonces, ¿qué le vamos a hacer, güey? No se me olvida esa película, fabulosa. Saludo a Terry Crews, gran actor. Gran actor. Gran actor cómico. Así es. Entonces, cuando Roosevelt deja el mandato, lo sucede William Howard Taft, que fue muy mal presidente, pero fue un gran expresidente. Taft destruye al Partido Republicano, se deshace el Partido Republicano, porque Taft se pelea con Roosevelt y los republicanos empiezan a perder la fuerza. De hecho, a ver si te suena el caso. Era el gran partido de Estados Unidos y por 2 candidatos se deshace. Taft crea sigue con los republicanos. Roosevelt se vuelve a lanzar para candidato a la presidencia por un partido independiente que es el partido de los Alces. The Moose Party. Exacto. Y mientras tanto los demócratas resucitan a través del gobernador de Nueva Jersey, que había sido director de Princeton. ¿Es Woodrow Wilson? Que es Woodrow Wilson. Un tipo detestable. Detestable. Con él nos va a tocar lidiar la revolución y México va a pasar a tener con Wilson una figura muy oscura, ¿no? Sí, Wilson era una persona muy extraña. Aparte, Wilson decide involucrar esto. En un principio promete que no lo va a involucrar en la Primera Guerra Mundial, que ya había estallado.
y después lo involucra. ¿Sí? Y lo involucra, pues bueno, primero financiando a los aliados, manteniendo a los aliados, Así es. y después involucrando directamente a los Estados Unidos en la guerra con Y que uno de los factores que va a influenciar mucho la entrada de Estados Unidos a la guerra va a ser nuevamente México, a través del famoso telegrama Zimmerman. ¿No? Sí, en donde le prometía el gobierno alemán a México, a don Venustiano Carranza, que le iba a devolver Texas, Nuevo México y Arizona, con tal de que le declarara la guerra a Estados Unidos. Uy, ¿cómo no? En 3 horas, prepárame todo, por favor. Con el sutil estilo de don Venustiano y su notoria pachorrudez. No, pero no contestó nunca. No contestó nunca porque nunca le llegó el telegrama, pero... No, sí le llegó, pero se hizo como que el tío Lolo. No, pues como le decía Villa, el viejo pachorrudo se hizo el güey. Sí. No, ¿de qué telegrama me habla usted, criatura? No. Faltaba menos. Pues para algo soy yo aquí la autoridad. Y además, no es por nada. Si bien Carranza detestaba a los gringos, sabía que no era buena idea bajo ninguna circunstancia meterse con ellos por las manos. Nunca. Carranza siempre... Sí, no era el caso del general Obregón, que Obregón siempre consideró que lo mejor era llevar buenas relaciones con ellos. Con Estados Unidos, sí. Entonces, usted quiere, patroncito. Para los tratados de Bucareli siempre todo el mundo se lo embarra a Obregón y ni siquiera se firmaron. Mira, lo que Ni sea. se firmaron. Si no se firmaron, eso de menos, cabrón. Ni se firmaron, pero o sea, ni se llevaron a cabo, o sea, no... Pero la intención del general Obregón siempre fue esa. Mira. Era el Juárez del siglo XX. Sí. Para desgracia lo mataron a don Álvaro, pero bueno. No, pues imagínate tener que aguantar a Peña Nieto otro sexenio. No, qué bueno que mataron a... No, pero Obregón era Obregón. Pagar las consecuencias de ese cabrón. Y además, tampoco era tan bueno. Era muy inteligente, pero era bastante raterillo. Y eso que nada más tenía una mano. Pues sí, pero pues como decía él, cuando llegó Blasco Ibáñez, dice, hombre, mi cartera. Eso que se sentó donde no tengo mano, perro. Falta menos. Bueno, entonces el chiste es que sí, con Woodrow Wilson las relaciones con México se van a volver muy extrañas, muy dañadas, muy oscuras. La figura de México va a sufrir muchísimo, a pesar del romance que van a tener muchas compañías, sobre todo fílmicas, ¿no? La Warner Brothers se va a enamorar de la revolución a través de Pancho Villa, ¿no? Sí, pero finalmente Estados Unidos lo que desarrolla en ese entonces empieza a desarrollar el cine como industria. Uh-huh. Y Estados Unidos se vuelve la potencia mundial terminando la Primera Guerra Mundial. Tienen ya de todo. Sin un gran imperio colonial, porque no tenían gran cosa. Y Estados Unidos, una de las cosas que ha hecho, y que por eso todo el mundo lo odia o cuando menos la izquierda mundial lo odia, es que los anteriores imperios coloniales ocupaban y ya, no justificaban nada. Estados Unidos siempre ha buscado una justificación de por qué siempre ha tenido que tener ese rollo de, no, tú eres el malo. Sí, You're the bad guy. Sí, pero busca una justificación. Lo demás es imperios coloniales las mismas putadas, pero Estados Unidos siempre justifica. No son mismas putadas. Y también esa estrategia ha cambiado. Por ejemplo, antes los imperios era el imperio que tú conquistabas y ya. Pero no, Estados Unidos lo que hace es tener bases militares en todo el pinche mundo. Creo que aún en Rusia hay bases militares gringas. Mira, y en México es de los pocos países en los que el único que no tiene. Sí, porque la primera gran base de Estados Unidos fue Estados Unidos Guantánamo. Uh-huh. Así es. Fue la base naval de Guantánamo, la cual siguen teniendo en sus manos hogar de muchos musulmanes, dicen que... Pobrecillos, la verdad. La mezquita de Guantánamo tiene mucha asistencia. Eso es una infamia lo que ha hecho Estados Unidos, incluyendo la administración Obama, que mucha de la gente que está ahí sigue sin juicio. Es terrible lo que les hacen a esa gente. Sí, pero conociendo a Estados Unidos va a terminar por arrepentirse y pagarles. Conociéndolos. No creo. Es el estilo. Quién sabe, no, lo dudo muchísimo porque, mira, aún con sus propios ciudadanos, hace que 3 días mataron a un escuincle porque era negro, güey. Básicamente. Y no hay ninguna reparación de daños. Y al oficial lo dejaron ir. Aún hay que esperar.
Se No tardan, es el primer caso, no es el se primer tardan, pero terminan por hacer. caso. No creo. Vamos a ver, al tiempo. Bueno, Al tiempo. entonces, en este inicio del siglo... Entonces sí era de color. Negro. Claro. Ok, para no errar. Si no vaya a ser púrpura el cabrón. Bueno, entonces el chiste es que así entra a Estados Unidos al siglo XX, ¿no? Con esta superioridad moral, ¿no? En política y económica y militar avasallando América Latina, porque se va a agandallar también el proyecto de Ferdinand de Lesseps. Exactamente. Roosevelt desarrolla el canal de Panamá, declarando la independencia de la provincia de Panamá de Colombia y El Texas colombiano, básicamente. y crea Panamá. Uh-huh. No, o sea, Estados Unidos ha hecho, pero vuelvo a lo mismo, justifica. Es que fíjate que las circunstancias de Panamá no son las de Texas. En las de Panamá, inclusive los mismos colombianos admiten que la circunstancia del Darién era muy, muy difícil. Y estaban ellos muy aislados del resto de Colombia y no recibían gran ayuda. Exacto. ¿No? Entonces, era el ambiente propicio para declarar una independencia. Lo único que hizo Estados Unidos fue dar la patadita final para que todo se desencadenara. Exactamente. Y Estados Unidos crea el canal de Panamá y es una de las obras de ingeniería más impresionantes Del mundo, en serio, es increíble. Sí. Porque el proyecto original de Ferdinand de Lesseps era hacer exactamente lo mismo que había hecho en Egipto, en Suez, ¿no? Pero el proyecto era muy distinto porque en Egipto todo eso era arena y era un llano, era algo plano, ¿no? Y las piedras no representaban gran problema. El Darién hoy en día sigue siendo impenetrable a grados tales que la carretera panamericana no se puede construir, no se puede finalizar, porque el Darién es tan denso y tan selvático, tan salvajemente selvático, que no se puede penetrar con una carretera. Porque la selva se la come. Así es, así es. Y Estados Unidos lo que hizo ahí es retomó el proyecto del canal, que había sido un fraude pavoroso en Francia. Fue espantoso. Muchas familias francesas perdieron todo su dinero invertido en el canal. Exacto. Ferdinand de Lesseps quedó en la ignominia popular por siempre. Y por otro lado, se los está comiendo las enfermedades. La fiebre amarilla mató a más del 90% de los trabajadores. En el proyecto francés. Así es. Y fíjate, cuando Roosevelt todavía va a tolerar que los franceses hagan el canal. Y cuando los franceses se van, Roosevelt les compra, bueno, no Roosevelt, sino la compañía que va a hacer el canal, les ofrece el dinero por lo que tengan, así como está, ¿no? Se los compra tal cual y hacen investigación, ahí el gran mérito de Estados Unidos, de por qué chingados se moría tanta puta gente. Y llegan a la conclusión que es el mosquito. Sí, el doctor Gorgas y todos los demás implementan las primeras medidas sanitarias serias en el Darién en la lucha contra los mosquitos que propagaban la fiebre amarilla. Así es. Inclusive ir al hospital con los franceses era muy peligroso porque tú puedes entrar con dedo machucado y salías con fiebre amarilla. Y además encuentran una solución práctica, que son los mosquiteros. Así es. No solo eso, las medidas son tan extremas que nunca tienen agua estancada por más de 10 horas. Tú llegas con una reserva de agua, se utiliza, perfecto. No se utilizó, la tiras y traes otra nueva. Exacto. Inclusive las pilas de agua bendita en las iglesias eran renovadas cada 10 horas para evitar la reproducción del mosquito. Sí, Estados Unidos hizo francamente, a pesar de la cuestión imperialista, es uno de los grandes méritos de Estados Unidos el canal de Panamá. Así es, ¿no? Por todo lo que lo rodeó incluso. Y la diferencia que hicieron, que en lugar de querer hacer un canal llano, entonces ahora van a aprovechar algo más que tiene esa región del mundo, que es que llueve muchísimo, mucho, y tiene ahí un gran lago. Y ese lago lo van a utilizar ellos para rellenar el sistema de esclusas. Sí, porque considerando que tienen dos alturas diferentes, los dos océanos,
baja por medio de esclusas Así, sube y baja el barco, y es impresionante, porque era imposible, y hasta la fecha yo creo que sigue siendo imposible, hacer un canal derecho. Es imposible. La piedra es tan dura que no permite el uso de maquinaria. Entonces los gringos se dieron cuenta y comenzaron a utilizar el sistema de esclusas para comenzar a elevar barcos y bajarlos ya del otro lado del océano. Impresionante. Eso es algo que creo que Estados Unidos es uno de las grandes estrellitas que tiene Sí, no, sin duda. en la frente como... rodeada de toda la mierda que viene con la estrella, pero sí, es una estrella muy brillante. Y después los Estados Unidos ya finalmente en los 70s pactó la entrega y ya lo entregó a Panamá. Ya lo entregó. Lo entregó después de 100 años de explotarlo, pero lo entregó. Y eso es algo que ninguna potencia había hecho. No, porque ya había habido un acuerdo desde antes. Pero no habían hecho, ninguna potencia había hecho ni acuerdos. Suez lo tuvo que expropiar a Egipto para que... Sí. Y le costó una guerra a Suez. Así a es. Egipto. Así es. No, y eso fue también un abuso que querían perpetuar ingleses y franceses. Exacto. ¿No? Bueno. Entonces, aquí vamos viendo que Estados Unidos además empieza también otra cosa. Estados Unidos desarrolla también, por otro lado, una idea de moral pentecostal muy extraña, protestante. Entonces, entre ellos, grupos de mujeres promueven la abolición de las bebidas alcohólicas. Tan, taran, tan. Entonces, Bueno, es que no sean solo ellas, los puritanos les encantaba mamar de las cosas que te hacen infeliz en el mundo. exacto. Entonces, y no es la primera vez, también lo intentó el muchacho en Inglaterra, ¿cómo se llamaba? Cromwell, ¿no? Y sus cabezas redondas, no sé Sí. cómo esos muchachos, cualquier cosa que sonara divertido estaba prohibido. Entonces, finalmente Estados Unidos desciende de esos puritanos y deciden armar una campaña antialcohólica que finalmente logró que Andrew Volstead, que era legislador por Minnesota, lograra la prohibición de la venta de bebidas, prohibición de venta, comercialización y elaboración de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, que entró en vigor en 1920. Lo cual es una gran estupidez, ¿no? Bueno, hay que recordar que para 1920 comienza la época en que el mundo, y sobre todo Estados Unidos, se quiere olvidar de los horrores que significaron la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un desastre horrible, le generó millones de muertes, no solo por heridas de guerra, sino por enfermedades y condiciones espantosas la epidemia de influenza la influenza española, ¿no? Creo que se da. Sí, porque empezó en Kansas. Okay. El primer caso fue en Kansas, curiosamente. Pues igual que la fiebre porcina. Todo el mundo nos veía feo los mexicanos y la fiebre empezó en Estados Unidos. Exacto. Las gripes aviares que siempre empiezan en China. Es así. Es así. En China, fíjate que lo que me llama la atención es que en China nunca hay epidemias de rabia y moquillo. No sé. Nunca veo que haya epidemias de eso. ¿Será porque se comen a los perritos? Solo que sea por eso, ¿verdad? Sí. ¿No? Es una forma de mantener la sanidad. Sí, no. Sí, como que sea el Firulais, algo. Chow mein de Firulais, ¿no? ¿No? ¿Y cómo más mantienes a 1.400 millones de personas y no con perritos de todo el mundo? Sí, no. Yo no puedo decir que no haya comido carne de perro. Hemos Muy comido. probablemente lo hemos hecho. Hemos comido en puestos de tacos. Sí, la calle. En puestos de tacos de la calle. Yo no daría referencias. Sí. Pero sí sabes identificar cuál puesto sí es perro y cuál no. Donde no hay perros. Al revés, donde hay perros. Ah, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque lo están extrañando. No, porque están presenciando la cremación del tío Fide. Muy bien. Entonces, después de este chiste medio racista, sello de nuestro programa, ¿no? Sí, pues acuérdense que como hemos dicho, somos políticamente incorrectos, pero históricamente ciertos. Y también nos podemos equivocar de vez en vez. Somos idiotas. Entonces, uy, sí, cálmate, Mister Infalible. Yo antes era vanidoso, ahora soy perfecto. Muy bien, Gordolfo. ¡Ay, madre!
Bueno, Soy tan hermoso, ya lo sé. su mami lo hizo solita. No, mi papá sí cooperó, güey. No sé. Mi papá sí cooperó, la genética no miente. Go YouTube no. Bueno, el chiste es que, chingado, ¿dónde estábamos, güey? En la ley Volstein. Bueno, pero habíamos visto que lo que quería el mundo y sobre todo Estados Unidos era olvidarse de lo terrible que había sido la Primera Guerra Mundial. Y empieza una década de desenfreno y fiesta total. Los Roaring Twenties, Así los es. rugientes 20. ¿No? Y todo mundo la pasaba poca madre. Esa era la política, ¿no? Pasarla Exacto. súper bien. Pero si no había alcohol, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron las prohibiciones fuertes en Estados Unidos, tanto alcohol como drogas, con la intención de que teníamos que vivir decentemente. Así es. O sea, con moral con una moral De las tías, de ¿no? las tías. Así es. Entonces, la guerra, lo que causó fue que el crimen organizado de Estados Unidos, que siempre había existido desde los años, siempre ha habido criminales. Sí, Pero en el lejano ahora oeste se eran van a desarrollar y se van a organizar. Se van a volver el crimen organizado. realmente organizados. Así es. Muy bien organizado. Pero curiosamente, esto va a significar el boom de las ciudades fronterizas mexicanas. Así es. Nunca la van a pasar tan bien Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, ¿no? Porque todo mundo De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez Laredo, de Laredo a Matamoros. Sí, no olvida la Reynosa. Donde esté Don Eulalio. Saludos. Lo extrañamos, realmente sí lo extrañamos. González. Todas esas ciudades van a florecer de una forma increíble. Tijuana va a ser un lugar de veras Mexicali, no, con todo y la chinada que habían despreciado los gringos, van a prosperar mucho porque ellos tienen que saltar la frontera donde sí les permiten beber. Nogales también. Así es, ¿no? Conocido como Drogales. Los casinos en Tijuana eran hermosos. Son legendarios los casinos que se crean desde los 20 hasta los 40. Sí, cuando Lázaro Cárdenas en su moral de hay que evitar ahí salió con moral socialista, que es igual a de las tías, pero a favor de los trabajadores. El enajenamiento. Sí, ¿no? contra la enajenación del proletariado. Cerró todos los casinos mismos que se abrieron hasta hace muy poco otra vez. Porque en México se prohibió el juego. Ahora, estos cárteles de delincuentes, obviamente los más famosos son los de origen italiano, pero realmente los más fuertes fueron los gángsters judíos. De Nueva York. De Nueva York, la banda púrpura de Detroit, el Purple Mob de Detroit. Pero sí, Meyer Lansky, Boxe Siegel. El prototipo del gángster va a ser el gángster inmigrante italiano, primera generación americana, ¿no? Que se va a dar mucho en Nueva York y en Chicago sobre todo. Sí, son Atlantic City. Salvatore Lucani, lo que Luciano, Vito Genovese. Y el Johnny mítico. Torre. Y el mítico porque tenía mucha publicidad, pero realmente no fue tan No fue el mayor ni siquiera, ¿no? que fue Alfonso Capone. Alfonso Capone. Al Capone. El buen cara cortada. Que no era Tony Montana. Se jaló. Tu malito el friend. Se jaló tu malito el friend. Bueno, esas historias realmente los gangsters van a poblar los 30 y además va a haber otro boom, pero ya no de gangsters, sino de bandidaje, que son John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson, Bonnie Clyde, claro, que van a ser hasta romantizados, ¿no? Van a tener esta figura exacto, de appealing hacia la población, ¿no? Exacto. En ese entonces queda como presidente sucediendo a Woodrow Wilson Warren Harding. Y ahí en esa época se da un fenómeno musical poca madre. Que es el jazz. El jazz, ¿no? El jazz y el blues en Chicago. Que son géneros, ándale pues. Son géneros muy parecidos, pero que también combinado, esta vena negra, que a ti tanto te encanta, se va a combinar con ella, hombre. No lo tomes a mal. Tómalo. Agarra por la
Agarra por la derecha, mi querido. Asumo que te gusta esa música. No ¿Qué sé. pasó? Así ya, bocajarro. Pues pon la boca y el carro, yo te digo. Ya, así como va. Híjole. Qué desagradable tipo. Bueno, el chiste es que. Tú empezaste. Bueno, el chiste es que se van a combinar estas corrientes negras con el country estadounidense, ¿no? Que hasta el momento había dominado toda la escena musical, ¿no? Y Y se desarrolla la industria de la música. así es, ¿no? Precisamente con los inventos de Edison se comienza Es el a propagar, fonógrafo. exacto, se comienza a propagar la La música, y con el invento de Marconi va a llegar a las La clases radio. populares, así es. Se crea la radio. Así es. Y comienzan a crearse los grandes éxitos populares. La música va a generalizarse de una forma fenomenal, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Y México va a tener una relevancia bien grande, no solo en nivel regional, sino continental. Muy agradecido. Muy agradecido. Ay, hermanito del alma. ¿No? Pero todo esto, pero todo esto va a ser gracias, como dice el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que va a tener ciertas ventajas, que son estas, que México tiene esta inmediatez de todos los inventos americanos accesibles de inmediato para Exacto. el consumo nacional, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la política, cuando Wilson sale de la presidencia, regresan los republicanos otra vez a la presidencia con Warren Harding. Warren Harding es el primer presidente de Estados Unidos que no, bueno, es el último presidente que muere de enfermedad en Estados Unidos. Ah, no sabía. Le dio un infarto en un crucero a Alaska y ahí se quedó. Amén. No, pero Harding suaviza las relaciones que tiene México con Estados Unidos. Pues es que digamos Es, era un tipo muy Harding. feliz. Harding es el que firma los tratados de Bucareli, pero ya Harding restablece relaciones. Oh, no, que no se había Con firmado, México, güey. Por eso te digo, tratados de Bucareli, que nunca se firmaron, pero es el que restablece relaciones formales ya con México. Nada más que se equivoca de embajador y manda como embajador a un cuate llamado Sheffield, al cual le ponen los cuernos su mujer. No era el único. Era el único. No, también Harding tenía ahí sus quereres. Harding tenía amantes, tenía todo. O sea, Harding cuando murió prácticamente lo tuvieron que tapar todos los escándalos y sube como presidente las antípodas de Harding. Que generalmente eso ocurre, fíjate, no solo en Estados Los Unidos. vicepresidentes, Sí, sí. era un vicepresidente muy calmado, muy sensato y fue muy buen presidente, que fue Calvin Coolidge. El callado Calvin, porque el Silent Cal le decían, porque para que hiciera una declaración era rarísimo, pero todo lo dejaba pasar, todo lo resolvía, pero todo lo dejaba pasar. No era un presidente que No hacía aspavientos. No hacía aspavientos, pero era un presidente estupendo. Que resolvía, ¿no? No tenía Resolvía que cuando sale Coolidge como presidente en 1928, eligen a su sucesor al secretario de Comercio, que era Herbert Hoover. Nada más que para ese entonces la situación financiera en Estados Unidos había llegado a un punto de ebullición impresionante, había todo el dinero que se les pudiera ocurrir y empezaron a inflar el dinero. No solo eso, lo que pasa es que la prosperidad americana estaba basada en la desgracia europea. Sí, porque Europa les debía hasta los calzones. Así es, y Europa no podía, en ese momento, justo cuando termina la guerra, no podía producir ni madre, dependía totalmente de América. Y no solo estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ¿no? Sí, no, Europa después de la Primera Guerra Mundial Queda devastada, queda hecha mierda. Y aparte queda en manos de pura gente muy dañada. Así es. Sí, y con muchos resentimientos entre ellos. Dice el dicho, bendito fútbol europeo, que permite odiarnos sin tener que matarnos, ¿no? Pues sí, porque Los resentimientos hoy en día todavía son muy fuertes entre naciones europeas. exacto, y la deuda europea mató al mercado americano a tal grado que cuando ya no pudieron pagar se desató la peor crisis económica del siglo XX. Uh-huh. En octubre de 1929 se desata la Gran Depresión. Así es.
Y aquí vamos a parar nuestro barco para allá. Porque si no, luego, ¿qué les contamos? ¿Qué vendo luego? Exacto. Bueno, aquí entonces, le dejamos a Lorenzo Rafael, digo, Héctor Pedrosa, y a Venancio Tres Patines, no, Rudecindo Rudecindo Caldeiro y Escoviña. alias Tres Patines. ¡A la reja! Sí. Y nos vemos en el próximo capítulo de Divagando por la historia. Pásenlo bien. Requiere un chorro de ediciones. No, hoy sí nos pusimos en plan de Chaffy Kelly.